Ahora que tu esposo ha fallecido, llora, haz tus maletas y no vuelvas nunca, dijo mi nuera durante la cena. Mi hijo solo sonrió y asintió. La casa nunca fue realmente tuya, de todos modos. Me mudé sin decir una palabra. Al día siguiente fui al banco y me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me lees para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi relato. El comedor se sentía diferente sin la presencia de Antonio. La mesa de roble decorada con azulejos, que había acogido innumerables comidas familiares, ahora parecía demasiado grande, demasiado vacía, a pesar de que los tres estábamos sentados alrededor. No dejaba de mirar su silla vacía, esperando verlo allí con su sonrisa amable y su presencia tranquilizadora. Había pasado exactamente una semana desde que enterramos a mi esposo de 32 años. Una semana desde que estuve junto a su tumba, sintiendo que la mitad de mi alma había sido arrancada. El duelo aún pesaba en mi pecho, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo. «Pásame la tortilla», dijo Sofía, mi nuera, con una voz tan cortante que podía romper cristal. Sofía nunca había usado un tono cálido conmigo. Pero esa noche había algo diferente, algo más frío. Alcancé el plato de tortilla española, con las manos aún temblando ligeramente. El funeral me había agotado más de lo que esperaba. A los 71 años, pensé que estaba preparada para este día. Pero nada podía haberme preparado para el vacío que ahora me seguía a todas partes. Javier, mi hijo de 43 años, estaba sentado entre nosotras como un árbitro que ya había elegido bando. Apenas me miró durante toda la noche. Su atención estaba completamente centrada en su esposa de 15 años. El hijo que solía subirse a mi regazo cuando tenía pesadillas ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. El servicio fue hermoso, ¿verdad?, ofrecí, intentando llenar el silencio incómodo. Tu padre habría amado ver a tanta gente allí. Sofía dejó el tenedor con una precisión deliberada. Sí, bueno, eso es exactamente lo que necesitamos discutir contigo, Carmen. Algo en su tono hizo que mi estómago se contrajera. Miré entre ella y Javier, buscando alguna señal del calor que debería existir entre familiares que acababan de compartir una pérdida. En cambio, encontré un cálculo frío en los ojos de Sofía y una evasión incómoda en los de mi hijo. ¿A qué te refieres?, pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Sofía se enderezó en su silla, adoptando la postura que usaba cuando entregaba ultimátums. La había visto antes, normalmente cuando explicaba por qué Javier no podía visitarme tan a menudo o porque las tradiciones familiares debían cambiar para adaptarse a sus preferencias. Javier y yo hemos estado hablando, comenzó, su voz adoptando esa dulzura falsa que usaba cuando quería algo. Ahora que Antonio se ha ido, esta casa va a ser demasiado para que la manejes sola. Parpadeé, confundida. ¿Demasiado? He estado manejando esta casa durante más de 30 años. Conozco cada tabla que cruje y cada grifo temperamental. Sí, ese es exactamente el problema, continuó Sofía, dejando caer ligeramente su máscara de amabilidad. No estás rejuveneciendo y mantener una casa de este tamaño es costoso. Javier y yo pensamos que sería mejor si te mudaras a un lugar más adecuado. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Mudarme? Esta es mi casa. Antonio y yo construimos nuestra vida aquí. Javier creció aquí. Javier finalmente habló, su voz apenas por encima de un murmullo. Mamá, Sofía tiene razón. El mantenimiento solo va a ser abrumador para ti. No estoy indefensa, Javier, dije, escuchando mi voz quebrarse ligeramente. Y esta casa, tu padre y yo ahorramos durante años para comprar este lugar. Cada habitación guarda recuerdos de nuestra vida juntos. La expresión de Sofía se endureció. Los recuerdos no pagan las facturas de luz ni los impuestos de la propiedad. Sé práctica, Carmen. La miré fijamente. Esta mujer que durante 15 años me había apartado sistemáticamente de la vida de mi hijo. La mujer que convenció a Javier de que las comidas de domingo con su madre eran demasiada presión y que las visitas navideñas debían equilibrarse entre las familias, lo que de alguna manera siempre significaba más tiempo con sus parientes. ¿Qué estás sugiriendo exactamente?, pregunté, aunque podía sentir la respuesta formándose como hielo en mi estómago. Pensamos que deberías considerar una de esas residencias para mayores, dijo Sofía, su tono insinuando que me estaba haciendo un gran favor. Un lugar con actividades y personas de tu edad.
Sería mucho mejor para ti que estar dando tumbos en esta gran casa vacía. Me volví hacia Javier, esperando desesperadamente ver alguna señal de que no estaba de acuerdo con este plan. Javier, ¿realmente crees que debería vender la casa donde creciste? Donde tu padre y yo. Tiene sentido, mamá, interrumpió. Me interrumpió todavía sin mirarme a los ojos. Y honestamente, Sofía y yo necesitamos el espacio. Hemos estado hablando de ampliar nuestra familia, y esta casa tiene tanto potencial. El significado detrás de sus palabras me golpeó como una ola fría. No solo querían que me fuera, querían mi casa, el hogar que Antonio y yo habíamos restaurado con cariño, habitación por habitación, durante 3 décadas. Ahora que tu suegro ha muerto, vive tu duelo, haz tus maletas y no vuelvas nunca, dijo Sofía, su voz perdiendo de repente toda pretensión de civismo. La palabra suegro salió de su lengua con una crueldad casual, como si estuviera discutiendo cómo deshacerse de muebles viejos en lugar de echar a la madre de su esposo. Javier levantó la vista entonces, y por un momento vi algo destellar en sus ojos. Inseguridad, tal vez incluso culpa. Pero luego sonrió y asintió. Ella tiene razón, mamá. Esta casa era de papá, y ahora es mía. Tú solo estabas viviendo aquí. Sentí que mi mundo se inclinaba sobre su eje. Solo viviendo aquí como si 32 años de matrimonio, de construir una vida y criar una familia, no fueran más que una larga tarea de cuidar la casa. Entiendo, dije en voz baja, mi voz más firme de lo que sentía. Por dentro algo se estaba rompiendo. No solo mi corazón, sino mi comprensión de quién era mi hijo, quién era mi familia. Me levanté lentamente con las piernas inestables. Necesitaré algo de tiempo. 2 semanas, me cortó Sofía. Eso debería ser suficiente para encontrar un lugar adecuado y organizar la mudanza, 2 semanas. Ni 2 meses, ni siquiera un plazo razonable para llorarlo y planificar. 2 semanas para desmantelar toda una vida. Javier finalmente me miró directamente. Y lo que vi en sus ojos fue peor que la ira o el odio. Era indiferencia. Una indiferencia casual y completa hacia mi dolor. Es lo mejor, mamá, dijo como si estuviera convenciéndose a sí mismo tanto como a mí. Ya lo verás. Subí las escaleras al dormitorio que había compartido con Antonio. Cada paso se sentía como escalar una montaña. La habitación aún olía a su agua de colonia, y sus gafas de lectura seguían en la mesita de noche donde las había dejado la noche antes de su infarto. Me senté al borde de nuestra cama y miré mi reflejo en el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada parecía mayor de 71 años, su cabello plateado liso y sus ojos azules apagados por la conmoción y el duelo. En 2 semanas tendría que dejar esta habitación donde me despedí de Antonio hace apenas 7 días. Tendría que empaquetar 32 años de matrimonio en cajas y entregárselo todo a un hijo que acababa de decirme que nunca pertenecí realmente aquí. Pero mientras estaba sentada allí, en la creciente oscuridad, algo más comenzó a agitarse bajo el duelo y la conmoción. Un pequeño y duro núcleo de determinación. Antonio siempre había sido quien manejaba nuestras finanzas, pero me enseñó a ser minuciosa, a prestar atención a los detalles. Mañana comenzaría a hacer arreglos. Llamaría al banco y empezaría el proceso para descubrir exactamente a qué tenía derecho. Porque si Javier y Sofía pensaban que podían borrarme de esta familia sin consecuencias, podrían llevarse una sorpresa. Lo primero que necesitaba hacer era entender exactamente qué había dejado Antonio y para quién. La luz del sol de la mañana se sentía diferente entrando por las ventanas de la cocina mientras estaba sentada sola en la mesa del desayuno, tomando mi segunda taza de café con leche. Habían pasado 10 días desde esa terrible cena, y la casa parecía contener el aliento, esperando que me fuera. Javier y Sofía ya habían venido 2 veces a evaluar el espacio, midiendo habitaciones y discutiendo renovaciones como si yo fuera invisible. Ayer escuché a Sofía hablando por teléfono con un contratista, programando presupuestos para cuando la vieja se mude. Había pasado esos 10 días en una extraña burbuja de entumecimiento, clasificando mecánicamente mis pertenencias e intentando ignorar el creciente nudo de ansiedad en mi estómago. Pero esa mañana, finalmente me sentí lista para enfrentar los asuntos prácticos que Antonio habría esperado que manejara. El trayecto al Banco Santander tomó 15 minutos a través de las calles familiares de nuestro barrio en Madrid.
Había hecho este mismo trayecto durante más de 20 años, normalmente con Antonio en el asiento del copiloto manejando los asuntos bancarios mientras yo esperaba en el coche. Siempre había sido protector con nuestras finanzas, no porque no confiara en mí, sino porque decía que era una cosa menos de la que debía preocuparme. Ahora deseaba haber prestado más atención. La señora Rubio, la gerente del banco, me recibió con la cuidadosa simpatía reservada para las viudas recientes. Señora Morales, lamento mucho lo de Antonio. Era un caballero, siempre preguntando por mis nietos. Gracias, Elena. Él también hablaba de ti con cariño. Me acomodé en la silla frente a su escritorio, aferrando mi bolso con fuerza en el regazo. Necesito entender mi situación financiera. Antonio manejaba todo, y me temo que estoy bastante perdida. La expresión de Elena se suavizó con comprensión. Por supuesto, déjame consultar tus cuentas. Se giró hacia su computadora, sus dedos tecleando rápidamente. Después de un momento sus cejas se alzaron ligeramente. Vaya, ¿pasa algo malo? Mi corazón dio un vuelco. ¿Acaso Javier y Sofía ya habían tenido acceso a nuestras cuentas de alguna manera? No es exactamente malo. Es solo que hay bastantes cuentas aquí, más de las que esperaba. La voz de Elena tenía un tono de sorpresa. Empecemos con la cuenta corriente conjunta que tú y Antonio usaban para los gastos del hogar. Imprimió un estado de cuenta y lo deslizó sobre el escritorio. El saldo era modesto pero suficiente para cubrir mis gastos durante varios meses si era cuidadosa. Un alivio me inundó. Al menos no estaría desamparada. Elena continuó, también hay una cuenta de ahorros a nombre de ambos. Apareció otra hoja de papel. Este saldo era significativamente mayor, suficiente para sostenerme durante años si fuera necesario. Eso es maravilloso, dije sintiendo como parte de la tensión abandonaba mis hombros. Antonio siempre fue cuidadoso con el ahorro. Sí, era muy metódico, coincidió Elena, pero seguía frunciendo el ceño ante su pantalla. Señora Morales, estoy viendo varias cuentas más aquí que necesito verificar. Algunas están solo a tu nombre. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tu portafolio financiero completo con Antonio? Solo a mi nombre, repetí confundida. Eso no parece correcto. Antonio manejaba todas nuestras finanzas. Los dedos de Elena volaron sobre el teclado nuevamente. Según nuestros registros, hay 4 cuentas adicionales, 2 certificados de depósito, una cuenta de mercado monetario y, esto es interesante, una cuenta de fideicomiso que se estableció hace 5 años. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. No entiendo. Antonio nunca me mencionó nada de esto. ¿Puedo preguntar si tu esposo alguna vez expresó preocupaciones sobre tu situación familiar? A veces los clientes crean cuentas separadas como una forma de protección. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Protección contra qué? No estoy segura de lo que quieres decir. Elena dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. A veces, cuando los clientes tienen dinámicas familiares complejas, tal vez preocupaciones sobre disputas de herencia o presiones externas, toman medidas para garantizar la seguridad financiera de su cónyuge. Pensé en el comportamiento de Antonio durante los últimos años. Cómo había comenzado a hacer preguntas puntuales sobre los hábitos de gasto de Sofía. Cómo se quedaba callado cada vez que Javier mencionaba sus dificultades financieras. Cómo insistía en manejar todos los asuntos bancarios personalmente, sin permitir que Javier lo acompañara incluso cuando nuestro hijo se ofrecía. ¿Puedes contarme sobre esas otras cuentas?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Elena imprimió varias páginas más. El primer certificado de depósito lleva renovándose anualmente durante 7 años. El segundo se abrió hace 3 años. La cuenta de mercado monetario ha estado recibiendo transferencias automáticas desde tu cuenta corriente conjunta. Pequeñas cantidades, 50 euros aquí y allá, pero con el tiempo. Me entregó los estados de cuenta. Los números bailaban ante mis ojos. No eran fondos modestos de emergencia. Eran sumas sustanciales de dinero, suficientes para comprar una casa, suficientes para vivir cómodamente durante décadas. ¿Cómo es esto posible?, pregunté. Nunca firmé nada. En realidad sí lo hiciste, dijo Elena con suavidad, sacando una carpeta. Tu firma está en todos los documentos. Parece que Antonio te trajo para firmar papeles,
probablemente diciéndote que eran actualizaciones bancarias rutinarias o formularios de seguros. Miré los documentos que me mostró. Allí estaba mi firma, fechada y certificada en formularios que no recordaba haber firmado, pero al ver las fechas, pude ubicar algunos. El día que vinimos a actualizar nuestra dirección después de que cambiaran los números de las casas. La vez que cambiamos a un nuevo tipo de cuenta corriente. Nunca me dijo que estaba firmando realmente, susurré. No es raro, dijo Elena con cuidado. Algunos cónyuges prefieren manejar los detalles para evitar causar estrés o confusión. Y legalmente todo está en orden. Estas cuentas son legítimamente tuyas. Intenté procesar lo que esto significaba. Mientras Javier y Sofía medían mi cocina y planeaban sus reformas, mientras me trataban como una carga de la que había que deshacerse, yo tenía recursos de los que ellos no sabían nada. Hay una cosa más, dijo Elena, su voz ahora aún más cautelosa. La cuenta de fideicomiso que mencioné ha estado recibiendo transferencias de una cuenta empresarial durante los últimos 5 años. El fideicomiso de Construcciones Morales. Creo que era la empresa de tu esposo. Sí, pero Antonio vendió el negocio cuando se jubiló. Javier dijo que el dinero de la venta apenas alcanzó para pagar las deudas. Elena consultó su pantalla nuevamente. Según nuestros registros, la cuenta empresarial sigue activa. Ha habido depósitos regulares y luego transferencias a tu cuenta de fideicomiso. Señora Morales, creo que necesitas hablar con el contador de la empresa. Puede que haya más en tu situación financiera de lo que imaginas. Salí del banco aturdida, mi bolso pesado con los estados de cuenta y los documentos impresos. En lugar de conducir directamente a casa, me detuve en el aparcamiento de Cafetería La Plaza y me quedé en el coche, revisando todo lo que Elena me había dado. Los números no mentían. De alguna manera, sin mi conocimiento, Antonio había estado protegiéndome sistemáticamente. Cada cuenta, cada inversión, cada fideicomiso estaba estructurado para asegurar que fuera financieramente independiente. Mientras estudiaba los estados de la cuenta de fideicomiso, un patrón emergió. Los depósitos coincidían con las visitas de Javier durante los últimos 5 años, siempre cantidades mayores después de que Javier le pidiera a su padre pequeños préstamos, o cuando Sofía insinuaba sus dificultades financieras. Antonio había estado dándole dinero a nuestro hijo, pero había protegido una cantidad igual o mayor para mí. Como si hubiera sabido que algún día podría necesitar valerme por mí misma. Mi teléfono vibró con un mensaje de Javier. Mamá, Sofía encontró un agente inmobiliario para poner la casa en venta. Podemos empezar a mostrarla la próxima semana. Espero que estés avanzando en encontrar un lugar. Miré el mensaje por un largo momento. Luego volví a mirar los estados de cuenta en mi regazo. Javier y Sofía estaban tan confiados, tan seguros de que tenían todas las cartas en la mano. No tenían idea de que sus cuidadosos planes estaban construidos sobre una base que no entendían. Mañana llamaría al contador de la empresa. Descubriría exactamente qué más había dejado Antonio. Y luego decidiría qué hacer con el conocimiento de que mi esposo me había amado lo suficiente como para asegurarse de que nunca estuviera a merced de nadie. El duelo seguía allí, tan fresco y agudo como siempre. Pero debajo de él, algo más estaba creciendo. Una fuerza tranquila que no había sentido en años. La oficina de contabilidad de Fernández y Asociados estaba ubicada en un modesto centro comercial entre una tintorería y un servicio de preparación de impuestos. Nunca había estado allí antes. Antonio siempre manejaba las reuniones de negocios él mismo, diciendo que era un papeleo aburrido que solo me daría dolor de cabeza. Ahora entendía que me estaba protegiendo de algo más que el tedio. Isabel Fernández parecía de mi edad, con el cabello gris acerado recogido en un moño práctico y ojos amables detrás de gafas de montura fina. Había estado manejando los libros de Construcciones Morales durante más de 15 años, y su expresión cuando la llamé ayer había sido cuidadosamente neutral. Señora Morales, dijo, señalando una silla frente a su escritorio abarrotado. Primero permítame expresar mis condolencias. Antonio era un buen hombre y un empresario honesto. Voy a extrañar nuestras reuniones trimestrales. Gracias. Ojalá pudiera decir que lo conocía tan bien en los negocios como tú. Me acomodé en la silla, con mis nuevos estados de cuenta guardados de forma segura en mi bolso. Estoy tratando de entender nuestra situación financiera,
y el banco mencionó ingresos continuos del negocio de los que no estaba al tanto. Las cejas de Isabel se alzaron ligeramente. No estabas al tanto. Eso es inusual. Antonio hablaba de ti a menudo, y asumí. Se detuvo pareciendo reconsiderar sus palabras. Por favor, necesito entender qué ha estado pasando. Mi hijo me dice que el negocio se vendió hace años y que apenas cubrió sus deudas. ¿Vendido? Isabel miró genuinamente confundida. Señora Morales, Construcciones Morales no se vendió. Fue reestructurado. Se giró hacia su computadora, abriendo archivos. Hace 5 años, Antonio transfirió la propiedad de los activos de la empresa a un fideicomiso. El Fideicomiso de Construcciones Morales. Tú estás listada como la beneficiaria principal. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Soy la dueña de la empresa de construcción. Bueno, el fideicomiso es el propietario y tú eres la dueña del fideicomiso. Ha sido bastante exitoso, de hecho. Tu esposo fue muy cuidadoso con los contratos que aceptaba después de la reestructuración, trabajos más pequeños, clientes fiables, ingresos estables en lugar del ciclo de auge y caída de los grandes proyectos comerciales. Imprimió varias páginas y me las entregó. Estos son los estados de ganancias y pérdidas de los últimos 5 años. Como puedes ver, la empresa ha estado generando ingresos constantes. Miré los números con las manos temblando ligeramente. Las ganancias anuales eran sustanciales, más que suficientes para explicar los depósitos regulares que había visto en los estados de la cuenta de fideicomiso. Pero Antonio se jubiló, dije débilmente. Ya no estaba trabajando. Se retiró de las operaciones diarias, sí, pero mantuvo la supervisión y manejó las decisiones estratégicas más importantes. El trabajo de construcción en sí ha sido gestionado por Miguel Navarro. Creo que lo conoces. Asentí. Miguel había trabajado para Antonio durante más de 20 años, comenzando como aprendiz joven y ascendiendo hasta capataz. Estuvo en el funeral, una de las pocas personas allí que parecía genuinamente apesadumbrada. Miguel ha estado manejando esencialmente la empresa durante los últimos 5 años, continuó Isabel. Antonio lo estructuró para que Miguel reciba un porcentaje de las ganancias como bono por desempeño, lo que lo ha mantenido motivado y leal. Ha sido un arreglo muy exitoso. ¿Por qué Antonio no me dijo nada de esto? La pregunta salió apenas como un susurro. Isabel dudó, claramente incómoda. Señora Morales, no sé si me corresponde decir esto, pero Antonio estaba preocupado por las presiones familiares. Mencionó que tu hijo había estado enfrentando dificultades financieras y que su esposa tenía gustos caros. Antonio temía que si la familia supiera de los ingresos continuos del negocio, habría expectativas y demandas que podrían comprometer tu seguridad futura. Las piezas encajaban con una claridad devastadora. Cada vez que Javier le pedía un préstamo a su padre, cada vez que Sofía hacía comentarios sobre lo cómodos que parecíamos, Antonio había estado calculando cómo ayudar a nuestro hijo sin sacrificar mi independencia futura. Me estaba protegiendo, dije, las palabras cargadas de comprensión. Estaba protegiendo a ambos de maneras diferentes, dijo Isabel con suavidad. Los préstamos que le hizo a Javier a lo largo de los años fueron sustanciales, pero provenían de la cuenta operativa del negocio, no de tus activos personales, y él fue muy cuidadoso al documentar todo correctamente. Sacó otra carpeta. Estas son copias de todos los acuerdos de préstamo entre el negocio y tu hijo. Antonio insistió en tratarlos como transacciones comerciales formales, con cronogramas de pago y tasas de interés. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Página tras página de documentos de préstamo, cada uno firmado por Antonio y Javier. Las cantidades eran abrumadoras, decenas de miles de euros en los últimos 5 años, supuestamente para los diversos emprendimientos e inversiones de Javier. ¿Javier ha estado haciendo pagos por estos préstamos?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. La expresión de Isabel se tornó incómoda. El cronograma de pagos muestra atrasos significativos. Hasta el último mes el saldo pendiente con intereses acumulados es de aproximadamente 87.000 euros. El número me golpeó como un golpe físico. Javier le debía al negocio familiar, mi negocio, casi 90.000 euros, mientras afirmaba simultáneamente que su padre no había dejado nada más que deudas. ¿Qué pasa con estas obligaciones de préstamo ahora?, pregunté. Se transfieren con los activos del negocio.
Como nueva dueña del fideicomiso, tienes el derecho legal de exigir el pago o reestructurar los términos como consideres apropiado. Pensé en Javier y Sofía midiendo mi cocina, planeando sus reformas, discutiendo cuándo podrían empezar a mostrar la casa. Estaban tan confiados, tan seguros de que merecían todo lo que Antonio había construido. Hay una cosa más que deberías saber, dijo Isabel, su voz ahora aún más cautelosa. El mes pasado, tu hijo me contactó directamente. Dijo que con el fallecimiento de su padre, él asumiría la gestión de los asuntos del negocio. Me pidió que preparara documentos para transferir la propiedad, y le dije que necesitaría una autorización escrita de la beneficiaria del fideicomiso, es decir, de ti. Parecía sorprendido de que tú estuvieras involucrada en la estructura del negocio en absoluto. Así que Javier había planeado reclamar el negocio junto con la casa, asumiendo que yo estaba demasiado abrumada por el duelo y era demasiado ingenua para entender lo que estaba pasando. La traición cortó más profundo de lo que había pensado posible. Isabel, necesito preguntarte algo confidencial, dije. Si quisiera mantener la estructura actual del negocio con Miguel continuando al mando de las operaciones, ¿sería factible? Absolutamente. Miguel ha estado esperando tener noticias tuyas. De hecho, está preocupado por el futuro de la empresa y su propia seguridad laboral. Si estás dispuesta a mantener el statu quo, creo que lo encontrarás muy fiable y agradecido por la oportunidad de continuar. Recogí todos los papeles, mi mente dando vueltas con las implicaciones de lo que había aprendido. El negocio era mío. La deuda sustancial que Javier había acumulado era real y legalmente exigible, y ni él ni Sofía tenían idea de que sus planes estaban construidos sobre una base de mentiras y suposiciones. Me gustaría programar una reunión con Miguel lo antes posible, dije. Y quiero entender todas mis opciones respecto a los préstamos pendientes. Por supuesto. ¿Debo llamar a Miguel esta tarde? Sí, por favor. Isabel, apreciaría que esta conversación permanezca confidencial por ahora. Absolutamente. La confidencialidad del cliente es sagrada en este negocio. Mientras conducía a casa, mi teléfono vibró con otro mensaje de Sofía. Carmen, el agente inmobiliario quiere programar un fotógrafo para mañana. Asegúrate de que la casa esté limpia y despejada. Las primeras impresiones son importantes para los compradores potenciales. Miré el mensaje por un largo momento antes de guardar mi teléfono sin responder. Que planearan su sesión de fotos. Que imaginaran su futuro en mi casa, gastando dinero que pensaban que habían heredado. No tenían idea de que la base sobre la que construían sus sueños estaba a punto de desmoronarse bajo sus pies. Esa noche me senté en el despacho de Antonio por primera vez desde su muerte, rodeada de sus archivos cuidadosamente organizados. Ahora entendía por qué había sido tan meticuloso con el registro de todo. Por qué había insistido en documentar adecuadamente cada transacción. Había estado construyendo una fortaleza a mi alrededor, ladrillo por ladrillo, transacción por transacción. Y mañana comenzaría a aprender cuán fuertes eran realmente esos muros. Las manos curtidas de Miguel Navarro se cerraron alrededor de su taza de café con leche mientras nos sentábamos en mi cocina la mañana siguiente. A sus 55 años, todavía tenía los hombros anchos y las palmas callosas de un hombre que había pasado su vida construyendo cosas, pero sus ojos reflejaban un cansancio que nunca había visto antes. Señora Morales, tengo que ser honesto con usted, dijo, su voz áspera por la emoción. He estado muy preocupado desde que falleció el señor Antonio. Javier vino al lugar de trabajo la semana pasada hablando de evaluar activos y optimizar operaciones. No sonaba bien para gente como yo. Me serví otra taza de café con leche, usando la rutina familiar para calmar mis nervios. Miguel, ¿qué te dijo exactamente mi hijo? Dijo que la familia estaba pasando por algunas dificultades financieras, que habría que tomar decisiones difíciles sobre el negocio. Quería que le diera una lista completa de todos nuestros contratos actuales, equipos y proyecciones de flujo de caja. La mandíbula de Miguel se tensó. También preguntó por las llaves del patio de equipos y la oficina. ¿Y qué le dijiste? Que necesitaría hablar con quien estuviera realmente a cargo ahora. El señor Antonio siempre me dijo que si algo le pasaba, debía esperar instrucciones adecuadas del propietario legal. Miguel me miró a los ojos. Nunca dijo que sería Javier. Un alivio me inundó.
Antonio había preparado este escenario, asegurándose de que Miguel fuera un guardián del negocio en lugar de entregárselo a cualquiera que reclamara autoridad. Miguel, necesito compartir algo contigo, pero necesito tu palabra de que esta conversación queda entre nosotros por ahora. Su expresión se tornó seria. ¿La tienes, señora? Extendí los documentos que Isabel me había dado el día anterior. Soy la dueña de Construcciones Morales, no Javier, no la herencia. Yo. Antonio transfirió todo a un fideicomiso hace 5 años y yo soy la beneficiaria. Los ojos de Miguel se abrieron de par en par mientras estudiaba los papeles. Vaya, que me aspen. Perdona mi lenguaje, señora, pero el señor Antonio siempre iba 3 pasos por delante. Lo estaba y según estos registros, el negocio ha sido bastante rentable bajo tu gestión. Un destello de orgullo cruzó los rasgos de Miguel. Hemos construido una buena reputación, señora Morales. Clientes estables, trabajo de calidad, precios justos. El señor Antonio me enseñó que los clientes recurrentes valen más que cualquier gran golpe único. Quiero que continúes exactamente como hasta ahora, dije. Pero necesito entender algo. Javier ha sido menos que honesto sobre la situación financiera de la familia. ¿Puedes contarme sobre cualquier interacción que hayas tenido con él respecto a asuntos del negocio? La expresión de Miguel se oscureció. Ha habido varias a lo largo de los años. Venía cuando el señor Antonio no estaba, preguntando sobre el flujo de caja, queriendo saber sobre los próximos pagos de los clientes. Un par de veces sugirió que tal vez el negocio podría ayudarlo con algo de financiación temporal para oportunidades de inversión. ¿Y qué le dijiste? Que tendría que hablar con su padre. No soy estúpido, señora Morales. Podía ver lo que estaba pasando. La voz de Miguel se endureció. El año pasado, de hecho, apareció en el banco el mismo día que depositamos un gran pago por el proyecto del edificio de oficinas Fernández. Dijo que era una coincidencia, pero estaba muy interesado en hablar con el cajero sobre el depósito. Mi estómago se contrajo. Javier había estado monitoreando los ingresos del negocio, probablemente tratando de coordinar sus solicitudes de préstamos con los momentos de mayor disponibilidad de efectivo. Miguel, quiero preguntarte algo y necesito completa honestidad. ¿Crees que Javier entiende cuánto dinero ha estado fluyendo por este negocio? Miguel se quedó callado por un largo momento considerando. Creo que sabe que es más de lo que tu familia dejaba entrever, pero no creo que conozca toda la magnitud. El señor Antonio fue muy cuidadoso al mantener las finanzas del negocio y las personales separadas, al menos en el papel. ¿Qué quieres decir? Bueno, tu esposo fue astuto al respecto. Cuando Javier pedía ayuda, el señor Antonio le decía que el negocio estaba luchando, que los márgenes eran estrechos, pero luego encontraba una manera de ayudar de todos modos, normalmente como un préstamo desde la cuenta del negocio en lugar de sus fondos personales. Miguel sacó su propia libreta pequeña, gastada por años de uso. Llevo un registro de todo, señora Morales. Es un hábito que el señor Antonio me enseñó. Según mis registros, Javier ha recibido pagos por un total de unos 93.000 euros en los últimos 5 años. La cifra era incluso mayor que la que Isabel me había mostrado. Pagos, no préstamos. Eso es lo que quiero decir con que el señor Antonio era astuto. Los estructuraba como préstamos en el papel, con cronogramas de pago y todo. Pero nunca hizo cumplir realmente los términos de pago. Javier dejaba de pagar y el señor Antonio simplemente lo dejaba pasar. Entonces Javier piensa que no debe nada. Javier actúa como si no debiera nada, corrigió Miguel. Si realmente lo cree o solo finge creerlo, no puedo decirlo. Como si nuestra conversación lo hubiera invocado, escuché una puerta de coche cerrarse en la entrada. A través de la ventana de la cocina, pude ver el Seat Tarraco de Javier estacionado detrás de la camioneta de trabajo de Miguel. Es mi hijo, dije en voz baja. No quiero que sepa que hemos estado hablando de asuntos del negocio. Miguel asintió y recogió rápidamente los papeles que le había mostrado. Señora Morales, decidas lo que decidas, tienes mi apoyo total. El señor Antonio fue un buen hombre y confió en ti lo suficiente como para poner todo a tu nombre. Eso es suficiente para mí. Javier entró sin llamar, algo que habría irritado a Antonio, pero que yo había aprendido a aceptar con los años. Buenos días, mamá, dijo apenas mirando a Miguel. No esperaba compañía.
Miguel pasó a ver cómo estoy, dije con suavidad. Sabes lo considerado que siempre has sido. Claro. La atención de Javier ya estaba en otra parte, sus ojos escaneando la cocina como si la evaluara para la reventa. En realidad, Miguel, me alegra que estés aquí. Necesitamos hablar sobre la situación del negocio. La expresión de Miguel se volvió cuidadosamente neutral. Bueno, con papá fallecido, habrá algunos cambios. La familia necesita tomar decisiones prácticas sobre los activos y las obligaciones en curso. Observé este intercambio con fascinación. Javier estaba tan confiado, tan seguro de su autoridad. No tenía idea de que estaba intentando reclamar algo que nunca le había pertenecido. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Miguel. Bueno, tendremos que evaluar si tiene sentido continuar con las operaciones o si sería mejor liquidar los activos y saldar cualquier deuda pendiente. El tono de Javier era casual, como si estuviera discutiendo qué comer para el almuerzo. Entiendo. ¿Y quién está tomando estas decisiones? Javier parpadeó claramente sin esperar la pregunta. La familia, por supuesto. Yo me encargaré de los asuntos del negocio de papá de ahora en adelante. ¿De verdad? La voz de Miguel era cuidadosamente neutral, pero capté un leve énfasis en tú. Mamá, ¿podrías preparar un café con leche fresco?, dijo Javier, descartándome como siempre lo había hecho cuando se llevaban a cabo conversaciones importantes. Miguel y yo necesitamos discutir algunos detalles técnicos. Pero no me moví. Por primera vez en años, mantuve mi posición. Me quedaré. Gracias. Esta es mi cocina y Miguel es mi invitado. Javier pareció sorprendido, pero se encogió de hombros. Bien, Miguel. Necesitaré que prepares un inventario completo de todo el equipo, vehículos y contratos actuales. También necesitaré acceso a las cuentas del negocio para evaluar la situación financiera. Estaré encantado de ayudar con eso, dijo Miguel con cuidado. ¿Con quién debo coordinar respecto a la autorización para el acceso a las cuentas? Conmigo, obviamente. ¿Y tú tienes la autoridad legal para acceder a las cuentas de Construcciones Morales? Porque la confianza de Javier vaciló ligeramente. Porque soy el hijo y heredero de Antonio Morales, ya veo. ¿Y tienes documentación que demuestre que estás autorizado a actuar en nombre del negocio? La cocina quedó en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj sobre el fregadero. El rostro de Javier se enrojecía, y podía verlo luchando entre la irritación y la incertidumbre. Mira, Miguel, no creo que entiendas la situación aquí, dijo Javier, su voz adoptando el tono condescendiente que usaba cuando se sentía desafiado. Esto no es una toma de control hostil. Estoy tratando de ordenar los asuntos de papá y asegurarme de que todos estén atendidos, pero no puedo hacerlo si vas a complicar las cosas. No estoy tratando de complicar las cosas, respondió Miguel con calma. Solo estoy intentando entender de quién se supone que debo recibir órdenes. Tu padre fue muy claro sobre los procedimientos y la documentación adecuada. Javier se volvió hacia mí, claramente esperando apoyo. Mamá, explícale a Miguel que yo me encargo de los asuntos del negocio de papá ahora. Miré a mi hijo, este hombre que planeaba vender mi casa bajo mis pies, que había acumulado casi 90.000 euros en deudas mientras afirmaba que su padre no había dejado nada atrás, y tomé mi decisión. En realidad, Javier, creo que Miguel tiene razón al pedir la documentación adecuada, dije en voz baja. Tu padre siempre fue muy cuidadoso con estas cosas. Javier me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de asegurarme de que todo se maneje de manera adecuada y legal. Seguro que puedes entender la importancia de eso. Por primera vez desde que comenzó esta conversación, Javier pareció inseguro, y al ver esa inseguridad extenderse por sus facciones, sentí algo que no había experimentado en años. ¿Poder? La llamada telefónica llegó a las 7 de la mañana, 3 días después de mi enfrentamiento con Javier en la cocina. Lo había estado esperando. No puedes cuestionar la autoridad asumida de alguien sin consecuencias, especialmente cuando esa persona está acostumbrada a salirse con la suya. Mamá, necesitamos hablar ahora. La voz de Javier estaba tensa con una ira apenas controlada. Sofía y yo iremos para allá. Es bastante temprano, ¿no crees? Esto no puede esperar. Estaremos allí en 20 minutos. La línea se cortó antes de que pudiera responder.
Me tomé mi tiempo para vestirme eligiendo un vestido azul marino que Antonio siempre decía que me hacía parecer digna. Si esto iba a ser un enfrentamiento, tenía la intención de afrontarlo con propiedad. Llegaron exactamente 20 minutos después, los tacones de Sofía resonando agresivamente en el porche delantero. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar, manteniendo la pequeña ventaja de ser la anfitriona en mi propia casa. Buenos días, dije amablemente como si fuera una visita social. Sofía pasó junto a mí hacia la sala de estar, aferrando su bolso de diseño como si fuera un arma. Javier la siguió, su rostro sombrío. Ambos permanecieron de pie, posicionándose entre mí y la puerta en lo que reconocí como una táctica de intimidación. Mamá, no sé qué clase de juego crees que estás jugando, comenzó Javier. Pero Miguel Navarro me llamó ayer y dijo que no puede proporcionarme información del negocio sin la autorización adecuada. ¿Qué le dijiste? Me acomodé en el sillón favorito de Antonio, el que tenía la mejor vista de la sala. Le dije que siguiera los procedimientos adecuados. Tu padre lo habría esperado. ¿Procedimientos adecuados? La voz de Sofía era estridente. Javier es el hijo y heredero de Antonio. ¿Qué más autorización necesita alguien? Autorización legal, dije con calma. La que viene con la propiedad real. Los ojos de Javier se entrecerraron. ¿De qué estás hablando? El testamento de papá deja todo a la familia. Soy el albacea, lo que significa que manejo todos los activos hasta que se resuelva la sucesión. En realidad, Javier, eso no es del todo exacto. Alcancé la carpeta que había colocado en la mesa auxiliar, la que contenía todos los documentos que Isabel Fernández me había dado. Javier y Sofía se tensaron cuando la abrí. El testamento de tu padre, en efecto, deja sus posesiones personales y esta casa a la familia, continué. Pero Construcciones Morales no forma parte de su herencia. No lo ha sido durante 5 años. ¿De qué estás hablando?, exigió Javier. Saqué los documentos del fideicomiso y los coloqué en la mesa de centro entre nosotros. Construcciones Morales ha sido propiedad del Fideicomiso de Construcciones Morales desde 2019. Yo soy la única beneficiaria de ese fideicomiso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía alcanzó los documentos primero, sus dedos perfectamente manicurados temblando mientras escaneaba el lenguaje legal. Javier leyó por encima de su hombro, su rostro palideciendo. Esto es imposible, susurró Sofía. Tú no sabes nada de negocios. Nunca siquiera equilibraste una libreta de cheques. Tienes razón. No lo hice. Tu padre se encargaba de todo eso. Pero aparentemente él entendía cosas sobre nuestra situación familiar que yo era demasiado ingenua para ver. Javier se hundió en el sofá como si sus piernas hubieran cedido. Pero el negocio estaba en apuros. Papá siempre decía que los márgenes eran estrechos, que apenas había suficiente para mantener las operaciones en marcha. El negocio ha sido bastante rentable, de hecho. Aquí están los estados financieros de los últimos 5 años. Le entregué otro juego de papeles. Ver la cara de Javier mientras procesaba los números fue como ver a alguien darse cuenta de que había estado jugando al ajedrez mientras todos los demás jugaban a las damas. Estas ganancias. La voz de Javier era apenas audible. ¿A dónde fue este dinero? Parte de él fue para ti, Javier. Bastante, de hecho. Saqué la documentación de los préstamos. 87.000 euros en 5 años, para ser precisos. Sofía agarró los papeles de los préstamos, sus ojos escaneándolos frenéticamente. Aquí dice préstamos, Javier. Me dijiste que eran regalos. Dijiste que tu padre nos estaba ayudando a establecernos. Eran regalos, dijo Javier, pero su voz carecía de convicción. Papá nunca pidió pagos. Ni siquiera mencionó cronogramas de pago. En realidad sí lo hizo, dije en voz baja. Isabel Fernández tiene copias de cada conversación, cada pago incumplido, cada vez que tu padre decidió extender los términos en lugar de exigir lo que debías. Observé cómo la realidad de su situación comenzaba a calar. Javier había construido su vida financiera bajo la suposición de que la generosidad de su padre continuaría indefinidamente. Probablemente había pedido prestado contra esas expectativas, había hecho compromisos basados en dinero que creía suyo. Pero esto no cambia nada, dijo Sofía de repente, su voz con un tono de desesperación.
La casa sigue siendo para Javier. Eso vale más que un pequeño negocio de construcción. ¿De verdad?, pregunté con suavidad. Los ojos de Sofía brillaron con algo entre ira y pánico. No juegues, Carmen. Esta casa vale al menos 400.000 euros. Tienes razón. Es una propiedad encantadora. Por supuesto, está el asunto de la hipoteca. Javier levantó la vista bruscamente. ¿Qué hipoteca? Papá dijo que la casa estaba pagada. Lo estaba, pero hace 18 meses, tu padre solicitó un préstamo con garantía hipotecaria. Uno bastante sustancial, de hecho. Saqué el último conjunto de documentos, los que descubrí en el despacho de Antonio apenas ayer. Archivados cuidadosamente en una carpeta marcada como fondos de emergencia. Un préstamo con garantía hipotecaria de 350.000 euros. Continué. Los fondos fueron transferidos a la cuenta del Fideicomiso de Construcciones Morales, lo que significa que pasaron a formar parte de mi herencia. El rostro de Sofía palideció. Eso no es posible. Lo habríamos sabido. Habríamos tenido que firmar. Tu padre era el único propietario de la casa en ese momento, interrumpí. Yo estaba listada como cónyuge con derechos de supervivencia, pero no como copropietaria. No necesitaba la firma de nadie más. Javier miró los documentos del préstamo como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. ¿Pero por qué haría esto? ¿Por qué hipotecar la casa solo para poner dinero en una cuenta del negocio? Por primera vez desde que comenzó esta conversación, dejé que mis emociones cuidadosamente controladas se mostraran. Porque me estaba protegiendo, Javier. Estaba asegurándose de que, sin importar lo que pasara, tuviera seguridad financiera. ¿Protegerte de qué? La voz de Javier era ronca. De esto, dije, señalando la escena frente a mí. De ser expulsada de mi propia casa por miembros de la familia que me veían como una carga en lugar de una persona. De quedarme sin nada mientras todos los demás reclamaban lo que pensaban que merecían. La compostura de Sofía finalmente se rompió por completo. Lo manipulaste. Convenciste a un hombre moribundo para cambiar todo. Tu padre no estaba moribundo cuando creó estos fideicomisos, Sofía. Estaba planeando. Y el hecho de que sintiera la necesidad de planear para este escenario debería decirte algo sobre cómo veía las dinámicas de nuestra familia. Las manos de Javier temblaban mientras dejaba los papeles. Mamá, seguro que podemos llegar a un acuerdo. ¿Realmente no quieres dirigir un negocio de construcción y la casa? Esta casa es nuestro hogar familiar. Debería quedarse en la familia. Está quedándose en la familia, Javier. Se queda conmigo. Pero los pagos de la hipoteca, dijo Sofía desesperadamente. ¿Cómo vas a pagar los pagos de la hipoteca? De la misma manera que tu padre lo planeó, con los ingresos de Construcciones Morales. Miguel Navarro me asegura que el negocio es bastante estable, e Isabel Fernández dice que el flujo de caja cubrirá fácilmente los pagos del préstamo con bastante sobrante para mis gastos de vida. Me puse de pie alisando mi vestido. Ahora, creo que mencionaste algo sobre mudarte. Creo que sigue siendo una idea excelente. No para mí, por supuesto, pero estoy segura de que encontrarán un lugar encantador para empezar de nuevo. Javier me miró como si me viera por primera vez. Mamá, no puedes hablar en serio. Después de todo lo que papá hizo por ti, todo lo que significa nuestra familia, tu padre hizo todo por mí, interrumpí. Me amó lo suficiente como para asegurarse de que nunca estuviera a merced de nadie, incluido mi propio hijo. Y ahora entiendo cuánto necesitaba esa protección. Sofía ya estaba en la puerta, su rostro retorcido por la rabia y la incredulidad. Esto no ha terminado, Carmen. Lucharemos contra esto. Lo impugnaremos todo. Son libres de intentarlo, dije con calma. Pero deberían saber que todo lo que hizo tu padre fue completamente legal y debidamente documentado. Isabel Fernández es muy minuciosa, y ya ha proporcionado copias de todos los documentos relevantes a mi abogado. Javier se detuvo en la puerta, su expresión una mezcla de confusión y dolor. No entiendo, mamá. ¿Por qué nos haces esto? No te estoy haciendo nada, Javier. Simplemente me niego a dejar que me lo hagas a mí. Después de que se fueron, me senté sola en el repentino silencio de mi casa, y sentí algo que no había experimentado en décadas.
Por primera vez desde que era una joven, era completamente independiente financieramente. No le debía nada a nadie, y nadie podía quitarme lo que tenía. Antonio me había dado más que dinero. Me había dado libertad. 6 meses después estaba de pie en la terraza de mi nueva casa frente al mar, observando cómo el sol de la mañana pintaba rayas doradas sobre el Mediterráneo. El sonido de las olas contra las rocas de abajo se había convertido en mi sinfonía diaria, reemplazando los familiares crujidos y sonidos de asentamiento de la vieja casa. La casa en Sitges era más pequeña que el hogar familiar, pero era completamente mía. Cada mueble, cada elección decorativa, cada habitación reflejaba mi gusto en lugar de compromisos hechos durante 32 años de matrimonio. Descubrí, para mi sorpresa, que tenía un gusto excelente cuando nadie más ofrecía opiniones. Construcciones Morales continuó prosperando bajo la gestión de Miguel Navarro. Me llamaba todos los viernes por la tarde para actualizarme sobre los proyectos actuales y los contratos futuros, y las ganancias trimestrales se depositaban directamente en mi cuenta. Había cumplido mi promesa de mantener el negocio exactamente como Antonio lo había estructurado, y todos los involucrados parecían más felices por la estabilidad. La casa había sido un descubrimiento inesperado. Mientras investigaba propiedades en la costa catalana, descubrí que Antonio la había comprado hace 3 años a través del fideicomiso de construcción. Isabel Fernández encontró la escritura mientras organizaba los activos del negocio, junto con una nota escrita a mano por Antonio, para la jubilación de Carmen, cuando esté lista para el aire del mar y un horario solo suyo. Incluso en la muerte, mi esposo seguía cuidándome. Esta mañana era especial, sin embargo. Mi abogado venía para finalizar el último asunto de mi vida anterior. Javier y Sofía habían intentado, en efecto, impugnar los arreglos del fideicomiso, contratando a un caro abogado especializado en leyes de mayores y casos de explotación financiera. No les había ido bien. La investigación reveló que no solo todos los arreglos financieros de Antonio eran completamente legales y debidamente ejecutados, sino que la deuda de Javier al negocio era en realidad mayor de lo que se había calculado inicialmente. Los intereses y las penalizaciones elevaban el total a algo más de 96.000 euros. El timbre sonó exactamente a las 10. Carlos Rubio, sin relación con Elena del banco, era un hombre preciso que creía que la puntualidad reflejaba el carácter. Me había representado desde que comenzó todo este lío, y su tranquila competencia había sido invaluable durante los momentos más estresantes. Buenos días, Carmen, dijo acomodándose en la cómoda silla junto a la ventana que se había convertido en su lugar habitual durante nuestras reuniones. Tengo el acuerdo de liquidación final para que lo revises. Serví café de la cafetera de émbolo que había aprendido a usar, otro pequeño acto de libertad en mi nueva vida, y me senté frente a él. ¿Cómo tomaron los términos finales? La expresión de Carlos sugería una diversión contenida. Más o menos como esperabas. El abogado de Javier pasó un tiempo considerable argumentando que las obligaciones familiares deberían prevalecer sobre los contratos comerciales, pero al final la ley es bastante clara respecto a las deudas. Me entregó los documentos de liquidación. Tras 6 meses de disputas legales, Javier y Sofía habían aceptado términos que reconocían la deuda completa y establecían un plan de pagos que les tomaría 8 años completar, asumiendo que nunca incumplieran un pago. Intentaron una vez más negociar una cláusula de perdón familiar. Carlos continuó, Javier incluso se quebró en la reunión final, afirmando que estabas destruyendo tu relación con tu único hijo por dinero, ¿y qué les dijiste? Les recordé que estaba representando tus intereses financieros, no tus relaciones familiares. Aunque puede que haya mencionado que la mayoría de las madres no tienen que demandar a sus hijos para cobrar deudas legítimas. El acuerdo también incluía una disposición que me satisfizo particularmente. Si Javier y Sofía incumplían los pagos, el negocio podía embargar legalmente los salarios de Javier y colocar gravámenes sobre cualquier propiedad que compraran. Era una red de seguridad que garantizaría que recibiera lo que se me debía, independientemente de sus futuras decisiones financieras. Hay una cosa más, dijo Carlos, sacando un sobre aparte. Esto llegó para ti ayer. El sobre estaba dirigido con la letra familiar de Javier. Dentro había una breve nota en papel sencillo. Mamá, sé que probablemente no me perdonarás por haber luchado contra ti en esto, pero quería que supieras que finalmente entiendo lo que papá estaba haciendo. Tuve que perder casi todo para darme cuenta de cuánto di por sentado.
Sofía y yo estamos recibiendo asesoramiento matrimonial y estoy trabajando en 2 empleos para cumplir con el cronograma de pagos. Espero que algún día estés dispuesta a hablar conmigo de nuevo. Lo siento por todo. Javier. Doblé la carta con cuidado y la dejé a un lado. La disculpa era genuina, podía notarlo, pero también llegaba 6 meses tarde y estaba motivada por las consecuencias más que por la conciencia. ¿Alguna respuesta que quieras que transmita?, preguntó Carlos. No. Si Javier quiere reconstruir una relación conmigo, puede hacerlo de la misma manera que pagará su deuda, gradualmente, de forma constante y con el tiempo. Después de que Carlos se fue, tomé mi café con leche y salí a la terraza, releyendo la carta de Javier. El duelo aún estaba allí, no solo por Antonio, sino por el hijo que pensé que había criado y las relaciones familiares que creí reales. Pero debajo de la tristeza había algo más fuerte. Una profunda satisfacción por haberme defendido cuando más importaba. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocí, pero algo en él me parecía familiar. Hola, señora Morales. Soy Laura Fernández, la hija de Isabel. Espero no molestarla al llamarla. Recordaba a Laura, una enfermera que trabajaba en el hospital regional. Isabel la había mencionado ocasionalmente durante nuestras reuniones. Por supuesto que no, querida. ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, en realidad se trata de cómo tú podrías ayudarnos. Mamá me contó sobre tu situación, sobre cómo tuviste que reconstruir tu vida después de, dificultades familiares. Estoy comenzando un grupo de apoyo para mujeres que han tenido que lidiar con la manipulación financiera por parte de miembros de la familia, y me preguntaba si estarías dispuesta a compartir tu experiencia. La solicitud me tomó por sorpresa. No estoy segura de que sabría qué decir. Te sorprendería saber cuántas mujeres se encuentran en situaciones similares. Hijos adultos que sienten que tienen derecho a los bienes de sus padres. Cónyuges que ocultan información financiera, familiares que confunden la bondad con debilidad. Tu historia podría ayudar a otras mujeres a entender sus derechos y encontrar el coraje para protegerse. Pensé en esto por un momento observando a un cormorán zambullirse por peces en la bahía de abajo. Hace 6 meses, había sido una viuda en duelo enfrentándose a quedarse sin hogar a manos de mi propio hijo. Hoy era financieramente independiente, viviendo exactamente donde quería vivir, sin rendir cuentas a nadie más que a mí misma. ¿Cuándo quieres que hable?, pregunté. ¿En serio? ¿Lo harás? Creo que sí, pero no sobre venganza o batallas legales. Quiero hablar sobre la diferencia entre ser un miembro amoroso de la familia y ser un felpudo. Sobre la importancia de entender tu propia situación financiera, sobre el regalo que Antonio me dio cuando protegió mi futuro, incluso de nuestro propio hijo. Programamos la charla para el mes siguiente. Después de colgar, me di cuenta de que ayudar a otras mujeres a navegar situaciones similares se sentía como un propósito, una forma de honrar tanto la protección de Antonio como mi propia independencia ganada con esfuerzo. Esa noche hice algo que había comenzado a hacer todas las noches desde que me mudé a la casa. Me senté en mi terraza con una copa de vino tinto y observé la puesta de sol, tomándome el tiempo para apreciar el simple hecho de que esta vista, esta paz, esta libertad eran completamente mías. Nadie podía quitármelo. Nadie podía echarme de mi propia vida. Nadie podía decidir que era desechable. La casa estaba silenciosa excepto por el ritmo del mar y el lejano canto de las gaviotas que se acomodaban para la noche. Mañana cuidaría mi jardín. Tal vez conduciría al pueblo para almorzar en el pequeño restaurante donde el dueño siempre me reservaba la mesa junto a la ventana. Placeres simples que me pertenecían por completo. La deuda de Javier se pagaría eventualmente, ya sea que la manejara responsablemente o que el negocio tuviera que embargar sus salarios. El acuerdo legal aseguraba que se haría justicia independientemente de sus elecciones. Pero la verdadera victoria no era financiera. Era el conocimiento de que había encontrado la fuerza para exigir el respeto que merecía. Mientras la última luz se desvanecía del cielo, levanté mi copa en un brindis silencioso por Antonio, donde quiera que estuviera. Me había amado lo suficiente como para asegurarse de que nunca estuviera indefensa, nunca dependiera de la misericordia de personas que me veían como prescindible. Y me había amado lo suficiente como para asegurarse de que, cuando llegara la prueba, tuviera todo lo que necesitaba para superarla. El mar continuó su eterna conversación con la costa.
Y yo me senté en mi propia casa, en mi propia terraza, viviendo mi propia vida, finalmente entendiendo lo que realmente significaba la libertad. Significaba no volver a tener que suplicar por un lugar en una mesa que debería haberme pertenecido por derecho. Significaba paz. Ahora tengo curiosidad por ustedes, los que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado alguna vez por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto, dejo en la pantalla final 2 historias más que son favoritas del canal, y seguro que les sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta aquí.